Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta. Hoy tenemos a dos invitados, en realidad a uno, porque a José le he obligado a venir, entonces si te obliga no eres invitado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que cuando me enteré de que hacíais invitaciones a gente externa para participar en vuestro podcast, pues automáticamente me sentí muy interesado porque yo seguía vuestro programa desde hace tiempo, concretamente los posts que publicabais sobre postcapitalismo y demás, y como es una temática que a mí me fascina, pues decidí escribiros inmediatamente porque creo que puede ser una oportunidad muy buena para ampliar espacios de reflexión y de encuentro, ¿no? Pues sí, es un poco la intención, ¿no? del podcast, ¿no? De tener conversaciones también para que la gente no pueda acceder a otros formatos que no sean los tediosos artículos, ¿no? Encima en Instagram, que muchas veces no ayuda mucho a la plataforma. Nada, sin más, paso a presentarte y luego presento el tema, que bueno, la gente que ya entre por la portada y el título sabrá que vamos a hablar de Star Wars, obviamente, ¿no? Y bueno, Pablo Iglesias, eres técnico superior en integración social, graduado universitario en trabajo social y has estudiado también un máster en derechos humanos, interculturalidad y desarrollo. También otro máster en profesorado de ESO, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Estás haciendo un doctorado en ciencias sociales y eres colaborador honorario en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Eres investigador en cine, en trabajo social verde, en migraciones climáticas y en teorías críticas de derechos humanos. No sé si tengo que añadir algo más o comentar algo más. No, realmente esa es la parte más academicista, por así decirlo, ¿no? La titulite, como me gusta siempre llamarla a mí, ¿no? Sí que es verdad que en la práctica yo, sobre todo, donde más he trabajado es en las entidades del tercer sector, ¿no? En ACCEN, en CEAR y demás. Y he trabajado sobre todo en intervención social con personas migrantes, refugiadas y apátridas. Es lo que más he trabajado, ¿no? En pisos de acogida, en protección internacional y otros programas que forman parte de lo que es la intervención con personas inmigrantes desde el trabajo social, ¿no? Aquí en España. Muy bien, Pablo. Ok, pues nada, sin más, paso a presentar un poco el tema. Iba a decir, es que claro, no sé cómo presentarlo porque quien esté aquí y no haya visto Star Wars, pues nada, que apague el podcast y se vaya a ver Star Wars, ¿vale? Y luego que vuelva, así eso. Pero bueno, supongo que todo el mundo que entre lo habrá visto, o al menos algunas de las películas, ¿no? El clásico del cine de ciencia ficción, ¿no? Star Wars, con sus 9 episodios, si no me falla la memoria, y sus tropecientas series ahora con Disney, ¿no? Aparte de cómics, novelas, etcétera. Que bueno, en realidad pues elegimos este producto cultural porque básicamente tiene un trasfondo político y sociológico muy potente, ¿no? De hecho es una historia pues de revoluciones, de ascenso de dictaduras, etcétera, etcétera, con un trasfondo, ¿no? Podríamos decir incluso espiritual, religioso, ideológico, hay todo ahí un mezcladillo de tal cultural también. Entonces, bueno, podemos hablar de muchas cosas sobre Star Wars, ¿no? Básicamente la lógica del podcast va a ser sobre presentar algunas preguntas sobre la trama y que vosotros empecéis a contar o que estemos los tres básicamente hablando sobre lo que nos parece, ¿no? Para empezar, ¿no? Os pregunto ya directamente bueno, si podemos hablar de Star Wars actualmente, ¿no? Esta pregunta no estaba en el guión, pero la tenía yo guardada para ver qué me decíais. Sí, un poco ahí. Siempre hago eso, ¿no? Con alguna pregunta. ¿Qué os parece, no? La deriva de Star Wars actualmente. Quizá el efecto cultural, ideológico, ¿no? Y de crítica que tenía antes se ha diluido un poco, porque ya parece que es como lo típico, ¿no? Una franquicia más de todo ese espectro de franquicias estilo Marvel, Disney, ¿no? Porque forma parte de Disney ahora, etcétera, ¿no?
que son, como dice el filósofo Grafton Tanner, ¿no? Por siemprismo, ¿no? Es decir, estirar el chicle básicamente, sacar mercancías, estar ahí instrumentalizando la nostalgia. Y bueno, no sé qué opináis en ese sentido, ¿no? Cómo nos relacionamos ahora con Star Wars, ¿no? ¿Quieres contestar tú primero, José? No, dale, Pablo, tranquilo. Vale, de acuerdo. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, yo me enrollo muchísimo, o sea que en el momento en el que me esté extendiendo lo que sea, me avisáis, ¿eh? Yo entiendo que Star Wars ha tenido una serie de épocas muy irregulares, ¿no? Por ejemplo, cuando se estrenó la trilogía original, venía con una raíz crítica muy grande porque John Lucas, que si mal no recuerdo era licenciado en antropología, si mal no recuerdo, y venía con una matiz social bastante evidente, ¿no? También por lo ocurrido en Vietnam, ¿no? El papel que jugó Estados Unidos y todo el rollo. Eso tuvo un efecto en la escritura del guión y en el enfoque de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como cuando se llamaba aquí en España por aquel entonces, en los años 70, ¿no? Cuando se estrenó en el 77 Una Nueva Esperanza. Pues esa parte crítica estaba, igual que en el episodio 6, ¿no? En la última película de la trilogía original, estaba presente cómo era el enfrentamiento entre los Ewoks, que representaban en este caso a los vietnamitas, contra los soldados estadounidenses, que era el Imperio Galáctico, ¿no? De Palpatine. Entonces, esa crítica estaba. Cuando llegaron las precuelas, es verdad que Lucas intentó incidir muy profundamente en la parte política, pero creo que hubo algunos resbalones considerables, concretamente en el episodio 2, ¿no? En el ataque de los clones, que no se llega a profundizar del todo, aunque sí que cierra bastante bien en lo que viene siendo su crítica a los sistemas autoritaristas con esa escena de Amidala en el Senado Galáctico diciendo aquella famosa cita de así muere la libertad, con un estruendoso aplauso, ¿no? Entonces cierra muy bien, pero yo creo que fue Clone Wars. Antes de la Clone Wars que conocemos, esta 3D que hizo Dave Filoni con George Lucas y demás, antes había una que era de Tarkovsky, que era muy buena. La verdad es que tenía una visión de la guerra bastante sólida, pero creo que la que todos conocemos y que más trasfondo se le ha dado a nivel sociopolítico, cultural, etcétera, ha sido esta, ¿no? La de Dave Filoni. Y es verdad que aquí es donde está la parte más crítica. De, si tú te pones a ver las distintas sagas, ves que hacen críticas a la segregación racial, ves que hacen un trasfondo muy grande entre los diversos partidos políticos, ¿no? Porque hay un sector que son separatistas, los llaman separatistas, ¿no? Otro sector que son republicanos, otro sector que son... O sea, hay muchos bandos, mucha complejidad, y por supuesto está el tema de los clones. Y a partir de la compra de Disney, creo que hay una confusión muy clara, porque claro, la trilogía de secuelas es verdad que está marcada por un sentido de no sé cómo expresarlo, si es apoliticismo o algo así. No existe la política, ¿no? Pues, pero evidentemente son películas que no se preocupaban tanto en ese trasfondo, ¿no? Y es verdad que con El Mandaloriano recuperaron una serie de espectadores que no conectaron muy bien, pero yo creo que si hay un producto que ha marcado gran parte de la base política de lo que es Star Wars a día de hoy, es la serie de Andor. O sea, yo creo que no hay un producto más bestia en cuanto a reflexión se refiere que es Andor. O sea, por lo menos en el audiovisual, incluso por encima de Clone Wars en muchos aspectos, y mira que solo ha tenido 2 temporadas. Ahora bien, llegando a la actualidad, nos hemos tragado también mucho producto residual, clónico, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Rescatándolo de los clones, como Obi-Wan Kenobi, como la Acólita, ¿no? De Acolyte, y un montón de productos que, en cierto modo, no han sabido poner Star Wars en su sitio. Y ahora mismo estamos en un proceso de transición, porque hay confirmados no sé cuántos productos de Star Wars, que si Starfighter con Ryan Gosling, que si la otra, la de su madre, pero yo creo que la parte política, la parte crítica está presente, pero creo que a partir de la finalización de la segunda temporada de Andor ha habido como un bajón que es producto de una espera, de una larga espera, porque no saben exactamente si van a rescatar al creador de la serie de Andor para hacer otro producto, que es Tony Gilroy, ¿no? Los hermanos Gilroy,
para seguir profundizando en otras temáticas, ¿no? De hecho, están sacando cómics a partir de la serie de Andor, ¿no? A raíz del éxito que ha tenido. Eso es una cosa que mucha gente no se esperaba, porque claro, ¿quién se esperaba que una serie sobre un personaje secundario de un spin-off, que la verdad es que es muy buen spin-off, Rogue One, tuviera el éxito que ha tenido y tuviera esa profundidad que a lo mejor más adelante en otras preguntas analizaremos, ¿no? Pero eso es básicamente el pensamiento y no sé si respondo un poco a la pregunta, perdón por explayarme. Sí, no, estoy bastante de acuerdo en todo lo que has comentado, ¿no? Sobre todo las connotaciones que has dicho de Andor, ¿no? Por ejemplo, como bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Como producto cultural que es ampliamente político en todos sus sentidos y sí que entra en todos los detalles, incluso se pasa, ¿no? Ya únicamente de la crítica colonialista, etcétera, sino que entramos ya en una crítica de clases sociales, se ve el trabajo esclavo, etcétera. Podemos entrar en muchos aspectos, ¿no? En el tema de Andor. No sé si quieres comentar algo, José, o paso a comentar ya algunas preguntas. No, simplemente que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo. No estoy tan metido en los subproductos de la saga. O sea, yo me he criado con la trilogía original, luego lo que fueron las precuelas y las secuelas ya considero que son más fenómeno fandom o sujetas al fenómeno fandom y por eso pueden tener este cariz más apolítico, ¿no? Porque es como al final lo que quiero es lo que está dando el producto es aquello que quiere el fan, ¿no? Entonces es como, te hago la película para ti, para que lo disfrutes, lo goces y no te preocupes mucho, simplemente trágate ese producto y tal. De ahí puede ser también un poco el declive más político de la saga Star Wars. Sí que pienso que en la época en la que surgió sí que podía tener todo un transcurso, un discurso más político, sobre todo en aviso a los peligros del fascismo, el auge de los autoritarismos, y de la precuela lo que iba a comentar es exactamente la frase esa que has dicho tú, ¿no? De aquí la libertad muere con un estruendoso aplauso, y si nos fijamos ahora todo lo que viene siendo la política neorreaccionaria, totalitaria, siempre va acompañada de grandes aplausos y grandes mítines, ¿no? Entonces podríamos coger esa frase, esa escena y ver cuántas veces a día de hoy la libertad ha muerto o está muriendo con aplausos de un montón de gente. Totalmente, ¿no? Por desgracia, ¿no? Bueno, yo creo que el fascismo siempre ha ido acompañado, por lo menos a nivel estético, ¿no? Y como nos lo muestran, a nivel de propaganda política, rodeado de estruendosos aplausos, ¿no? Y de grandes mítines. Y bueno, pasándonos un poco a quizá el tema más ideológico, o no sé si ideológico, espiritual o un poco mezclado, ahora me entenderéis por qué no. Porque me voy a ir primero a la orden Jedi, ¿no? Que sí que es cierto que es una especie de bueno, vamos a decirlo así, de monjes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? Pues si nos vamos al plano social actual, ¿no? Una especie de monjes o algo así, pero a su vez están como ligados a valores democráticos ilustrados, por ejemplo. Podríamos ver ahí un paralelismo, ¿no? Porque ellos sí que velan por la república, pero a su vez son como muy estrictos, muy dogmáticos, pero dogmáticos en hacer cumplir ciertas cosas para que todo funcione y tal. Entonces, por un lado sí que podrían ser personajes que representan un cierto conservadurismo, pero por otro lado es un conservadurismo en conservar una democracia. Muy imperfecta y todo eso, pero una democracia, ¿no? Entonces sí que los veo como muy ligados a eso, a un proyecto ilustrado clásico, etcétera. Yo creo que sí que es cierto que aunque George Lucas, ¿no? Pues habla mucho y critica muchísimo el imperialismo yanqui, etcétera, pues es cierto que sí que se mueve en un espectro ideológico, yo diría socialdemócrata o algo así, no se nos va a otras ramas quizá más postcapitalistas o más radicales. De ahí, ¿no? De ahí todo esto, ¿no? Pero bueno, me parece como muy interesante porque ahora tenemos aquí a la neorreacción que ya lo ha nombrado José con la ilustración oscura, ¿no? La antiilustración y todo esto. Y quizá no. Iba a decir, pues somos los Jedi entonces ahora casi, pero no, porque en realidad tampoco estamos en el proyecto ilustrado, ¿no? Nosotros, pero en el postcapitalismo. Pero sí que es cierto, ¿no? Que sí que nos encontramos esa tesitura, ¿no? Donde parece que incluso lo que se criticaba mucho la socialdemocracia o el propio liberalismo, ahora respecto a figuras como Trump o como la extrema derecha, pues nos hace reflexionar sobre al menos qué deberíamos rescatar o aguantar, ¿no? O llevar hacia otro estadio más efectivo de esta democracia, ¿no? No sé si veis hay muchos paralelismos, pero bueno, la Orden Jedi y su crisis quizá también la estamos viendo nosotros ahora, ¿no?
Sí. Sí, sí, realmente, o sea, una de las cosas que a mí me fascina de las interpretaciones que hace el fandom de Star Wars en torno no solo a la Orden Jedi, sino a los Sith, es el matiz del juicio moral que se hace, ¿no? Por ejemplo, los Jedi tienen una filosofía muy basada en la gestión de las emociones, que eso nos debe de sonar bastante con la disciplina de la psicología que ahora mismo es dominante, ¿no? Todo esto de gestiona tus emociones, controla, no sé cuánto, tal. O sea, todo esto que está imperando, pues eso también lo sostienen los Jedi. Ahora bien, cuando se hacen interpretaciones un tanto sesgadas, por ejemplo, de los Sith, diciendo que los Sith molan más porque son más apasionados, más abiertos, más tal, bueno, cabe recordar de que el matiz que quiso John Lucas transmitir con la ideología Sith es el individualismo más exacerbado. Y eso está muy relacionado con lo que estamos viendo, con el auge de diversas figuras producto del neoliberalismo más básico, ¿no? Como puede ser Javier Milei en Argentina o un montón de gente más que tenemos aquí en España, ¿no? O sea, cuando surgen, por ejemplo, figuras como Alvise o como Vito Quiles y demás, que tú escuchas un poco lo que dicen y realmente toda esa idea tan sesgada de la libertad también tiene mucho que ver con la visión de los Sith sobre la vida, ¿no? Ellos no quieren orden, ¿vale? Pero también quieren hacer exactamente lo que les da la gana. Entonces, eso tiene que ver también con la relación que tienen los Sith con el fascismo. No es casualidad de que el representante más grande de los Sith en la época de la República sea Palpatine, que es una figura claramente neofascista, ¿no? Entonces, y eso se transmite sobre todo muy bien en las precuelas cuando le escuchas hablar, cuando ves los diálogos que tiene con Anakin Skywalker o con otras estrategias, ¿no? Cómo maneja la guerra. No es casualidad de que la guerra de los clones la haya creado Palpatine, literalmente, de que él maneje todos los pilares de la guerra, eche a pelear a distintos bandos para salir él victorioso después, para generar destrucción, para generar hambre, pobreza, todas esas cosas que ya existían antes, que es la corrupción de la República, él se aprovecha de esa corrupción para generar un impacto sobre el populacho y que así, cuando se levante el sistema autoritarista, que es el Imperio Galáctico, pues tenga ese apoyo y esa legitimidad que se convierte en hegemonía, ¿no? Aquí, por ejemplo, entraría el concepto de hegemonía cultura que nos transmitiría Antonio Gramsci, ¿no? En Los cuadernos de la cárcel, ¿no? Dentro de la cultura que transmite el imperio, que eso se puede ver, por ejemplo, en la serie de Rebels, ¿no? También de Dave Filoni, las diferentes estrategias que hace el imperio para legitimar sus discursos, a pesar de que hay intentos de resistencia, a pesar de todo esto. Y por supuesto, respondiendo, para no irme un poco de lo que has preguntado de la Orden Jedi, es verdad que hay una interpretación quizás un poco posmoderna, se podría interpretar, y me refiero a eso que se dice muchas veces de los Jedi, de que literalmente son monjes que van a poblados para secuestrar niños. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso se dice mucho, pero realmente en el universo expandido, y estoy hablando de las novelas y cómics del antiguo canon como las del nuevo canon, se interpreta a los Jedi de una manera un poco simplista y reduccionista. No creo que sea así. O sea, es verdad que hay algunos Jedi que son bastante cabroncetes, como Mace Windu y demás. Sí, pero también hay matices. Es decir, esto no lo hace, no es que un día se presenten allí y cojan un niño y adiós. O sea, normalmente ven que hay un niño que es sensible a la fuerza, aquí está el tema de la espiritualidad, el tema de la religión, a lo mejor se relaciona un poco con la visión de la teología de la liberación, con autores como Aníbal Quijano y otros, ¿no? Que están relacionados con los jesuitas, ¿no? En los que literalmente hay un grupo de personas religiosas que quieren ayudar a poblaciones nativas, como es el caso, por ejemplo, de el Jedi Plo Koon, que en el capítulo, en uno de los capítulos, creo que era el primero, de Tales of the Jedi, ¿no? Las crónicas de los Jedi, va a un pueblo y ayuda a la familia
que es la familia natal de Ahsoka, una de las protagonistas de Clone Wars. Y ahí no se ve autoritario, no se ve que traiga a un niño de esa manera, sino que entabla una relación con el pueblo. Se explica muy bien el origen realmente, no es tan simple. Ahora bien, lo que está claro es que gran parte de la caída de la República tiene que ver con en qué derivó la Orden Jedi. Porque empezó siendo una orden con unos valores, como bien dice, ilustrados y demás, pero acabó siendo parte de un sistema corrupto que automáticamente no le echaba cuenta a los derechos de las clases sociales más bajas que vivían, por ejemplo, en Coruscant. En Coruscant hay una parte que además se ve muy bien en Clone Wars, en la que la gente vive en la miseria. Y los Jedi no van a esa parte salvo si es para investigar un crimen, como por ejemplo Obi-Wan en el ataque de los clones, cuando va a investigar a una cazarrecompensas con su Padawan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver mucho con desde qué punto estáis mirando, desde el templo Jedi. No estáis mirando desde la gente, desde las reivindicaciones laborales que se están haciendo desde la base, ¿no? O sea, y por lo tanto, de esa brecha que se genera en la República es donde actúan, por ejemplo, los movimientos como el movimiento separatista, ¿no? Representado por el Conde Dooku, en la que el Conde Dooku pues dice yo no estoy a gusto con esta república porque la república está corrupta y asimismo se deja corromper también por Palpatine, ¿sabes? O sea, el Conde Dooku, que era un representante de la élite de la Orden Jedi más longeva, más puritana, por así decirlo, se pasa al otro lado por este tipo de acciones, ¿no? Y creo que eso es lo que caracteriza a la Orden Jedi, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, no, yo un análisis tan profundo de la Orden Jedi no, no puedo hacer. Pero siempre no reticencias, pero siempre han sido como los conservadores del orden, ¿no? Y Sí, esto viene básicamente, también me recuerda mucho a las historias de superhéroes y villanos, ¿no? De Marvel. O sea, el doctor malvado intenta cambiar el orden, pero el superhéroe siempre intenta mantener el orden socialmente establecido. Y pienso que el Jedi es un poco esta idea, ¿no? De cómo se mantiene el orden socialmente establecido para que la República no se corrompa. Pero bueno, ya está corrompida, por lo tanto estás defendiendo un Estado o un modelo corrupto que a ti te garantiza la supervivencia. En ese sentido sí que los veo como desde una epistemología muy oriental, muy budista, a lo mejor no tanto jesuítica, pero sí más con el hecho de la ilusión del control, la idea de el equilibrio de la fuerza, creo que lo tienen mucho esto. Entonces es como no entrometerse en las cosas, ¿no? Porque al menos ellos no son políticos dentro del mundo de Star Wars, ¿no? Entonces ellos lo que intentan es mantener que el orden de las cosas sigan su ritmo sin interferir para que ese equilibrio que lo mantiene todo no se vea roto. Entonces, no sé hasta qué punto se meten dentro de política. Luego sí que me hace, lo que ya que has hecho la mención de la interpretación que se hace, ¿no? Y a día de hoy nos encontramos con las tergiversaciones que la extrema derecha también hace de todas estas sagas, ¿no? Y, por ejemplo, Nick Land, en la Ilustración Oscura, te diría básicamente que lo que es la Orden Jedi es la catedral neopuritana, ¿no? Es ese orden socialmente establecido, esa moralidad intocable, y los Sith serían esos que luchan contra ese orden social no puesto, y por lo tanto lo políticamente correcto sería lo defendido por los Jedi, y lo que hacen las neoreacción es luchar contra ese orden socialmente impuesto sobre lo moral, sobre lo correcto, sin darte cuenta de que lo suyo es mucho peor, ¿no? Entonces es como, vale, podemos criticar a los Jedi, podemos criticar su función y su defensa del establishment, pero al menos no intentan irse a la neoreacción, ¿no? Por eso la idea de controlar las pasiones, controlar las cosas, porque el hecho de dejarte llevar por tu individualismo, por tu egoísmo, por el querer controlarlo todo, por el intentar ser más que los demás, es lo que acaba llevando a Anakin al lado oscuro, ¿no? Es como cuando le dicen, tú puedes controlar incluso quién vive y quién muere, porque todo eso está en tu poder y tú puedes hacerlo con el poder de la fuerza, pues ya está, ¿no? Y luego de las últimas películas, que sí que remarca un poco esta idea de en verdad, hasta la gente de clase trabajadora, lo más humilde, puede llegar a ser Jedi, ¿no? Pero nunca se acabó de explotar eso, que es la imagen con la que cierra
me parece que es la 8. La Los 8. últimos Jedi. Sí, que se ve el niño pequeño que está ahí en las cocheras de los que van corriendo, que se ve con un palo simulando un sable láser, ¿no? Que es como, vale, incluso el niño más pequeño de la ciudad, más podrida, de la clase trabajadora y tal, puede llegar a ser un Jedi, pero nunca te acaban de hacer explotar todo eso, ¿no? Y pienso que ahí podrían haber jugado un papel mucho más grande. Lo curioso, respondiendo, porque por cierto me parece muy interesante lo que comenta José, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la interpretación que hace Nick Lang, la verdad es que es para analizarla incluso en otro podcast aparte, porque es tremenda, ¿no? Lo que quería decir es que se nos ha olvidado mencionar también una cosa, una referencia muy grande que John Lucas creo que también reconoció en su momento, y es la estética, ¿no? La influencia que tiene la estética, por ejemplo, de los samuráis en la historia, en la construcción de lo que es el caballero Jedi, el maestro Jedi, es clara, ¿no? Incluso la interpretación sesgada que se hace de ese falso código del Bushido que fue creado después, ¿no? Esto, por ejemplo, lo analizan algunos historiadores y académicos de Asia Oriental, ¿no? Que te explican de que realmente el Bushido en la época del Japón feudal y demás realmente no se hacía de esa manera, está muy romantizado también por el cine hollywoodense, y aquí Star Wars también se ve influenciada de esa manera al representar a los Jedi como seres inmaculados, que no cometen errores, etcétera, etcétera. Luego eso se ha ido matizando, evidentemente. Y sí que es verdad que correspondiente a lo que comentas de lo de la idea de que cualquiera puede ser un Jedi, lo curioso es que ni siquiera esa idea la creó el episodio 8, sino que en la trilogía original nunca se habló de los midichlorianos. Eso fue una idea de las precuelas, que lo introdujo George Lucas en las precuelas y que de hecho fue muy criticado, porque la gente decía en la trilogía original, los fans, ¿no? Los fans de Hueso Duro de esto, decían, hostia, es que yo creía que el granjero del episodio 4 podía ser un Jedi y que por ende cualquiera podía ser un Jedi, no porque fuera el hijo de Anakin Skywalker después de Darth Vader, no, sino porque literalmente cualquiera podría entrenarse, a cualquiera lo podría coger Yoda y decirle sus enseñanzas de que el miedo lleva al odio, el odio al sufrimiento, tal. No, ve, es que ese tipo de cosas es como que se va deconstruyendo, y es curioso porque hay contradicciones entre diferentes productos. De hecho, no es lo mismo los Jedi, es decir, ser un Jedi que ser un usuario de la fuerza, que esa es otra. Los usuarios de la fuerza pueden ser gente cotidiana, puede ser un minero que trabaje en Utapau, ¿no? En el planeta Utapau, que de repente un día se levanta y empieza a sentir esa cosa, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? También influido por el tema de la cristiandad y el catolicismo y demás. Se ve ahí también muy bien cuando hablan de la fuerza está en todas partes, ¿no? Como digo en el cristianismo, que está en todas partes, ¿no? Y todas esas cosas que evidentemente han ido conformando esa filosofía que tienen los Jedi. Y evidentemente cuando hablamos de cómo se materializa en gente cotidiana, bueno, lo vemos, por ejemplo, también rescatando una de las escenas de la segunda temporada de Andor, perdón por el spoiler para la gente que no la haya visto, pero se ve muy evidente cuando la curandera de la fuerza, que no es Jedi, sino que es una usuaria de la fuerza, le dice al personaje de Vix, la novia de Cassian, le dice, él es un mensajero, ¿no? Refiriéndose a él como una persona que siente la fuerza, pero que no la admite. Es decir, él no es creyente, ¿sabes? Él es puramente ateo, y la curandera que sí que cree en la fuerza, él cree que tiene, o ella cree que él tiene un destino, ¿no? Que Cassian tendrá un destino, el cual se va a revelar en la película de Rogue One, y por eso el final de Andor es tan trágico y tan agridulce, ¿no? Porque te muestra la fuerza como un ente vivo, como una cosa que tiene que ver con las acciones cotidianas, no con sables láser, no con telequinesis, no tiene que ver con eso, o sea, sino que puede estar en cualquier acción solidaria, en cualquier revolución, en cualquier acto de resistencia contra una hegemonía, y eso es lo que me parece brillante del universo de Star Wars en cuanto a su lore, ¿no? Al trasfondo que tiene su lore. Y eso. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre. Que se me ocurrió una pregunta, ¿no? Sobre todo para José, que ha estudiado, ¿no? Más en profundidad la sociología de la religión, ¿no? Pero
No sé si nos puedes decir algo sobre qué tipo de influencias, ¿no?, ves tú a nivel narrativo en realidad, ¿no? Pero que beben yo creo que de muchos tipos de teologías, ¿no? Porque yo veo un pupurrí ahí de todo tipo que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Todas esas enseñanzas Jedi beben del catolicismo y tal, ¿no? Yo imagino que George Lucas se habrá criado en un entorno cristiano, no iba a decir católico, pero cristiano, no sé si protestante o católico, ahí en Estados Unidos. Pero también veo mucho también, por ejemplo, de filosofía oriental, ¿no? Que la habéis comentado un poco de pasada ya. Sobre todo con el tema del budismo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo los miniclorianos, si no me falla la memoria, es la prueba física o biofísica de que todo está conectado, ¿no? Porque todo está conectado por esos bichitos que son la fuerza, pero que además son como un ente físico, ¿no? O una ley física, vamos a decirlo así, del universo. Sí, en este sentido, yo la lectura que más hago en función de todo lo que ha comentado Pablo es, por ejemplo, cuando Yoda dice lo del el odio lleva al sufrimiento, el sufrimiento lleva, bueno, las típicas de Yoda, eso en el fondo es el camino del sendero del budismo. Para el budismo todo es dukkha es sufrimiento. Y por lo tanto lo que tú tienes que hacer es intentar alejarte todo el rato del sufrimiento, ¿no? Porque el sufrimiento es lo que maneja el mundo, el sufrimiento, cuando tú te identificas con el sufrimiento es cuando estás mal. Y ahora lo que estaba comentando al final, porque esto no lo conocía, ¿no? De esta definición que está dando de la fuerza, en el fondo está hablando del zen, del budismo zen y del taoísmo, ¿no? En el fondo es el Tao está en todo y tú lo que tienes, y no puedes controlarlo, ¿no? Tienes que aprender a convivir con eso, ¿no? Entonces el Jedi entiende que no puede controlar la fuerza, sino que tiene que sumarse a la fuerza. Y en cambio el Sith sería el que busca el control de esa fuerza para su propio beneficio, ¿no? Que esto, películas como Akira también lo tenemos. Entonces, a lo mejor sí que las figuras más prometeicas, que sí que ha comentado él, suenan un poco más mesiánicas, ¿no? De esta idea de bueno, yo soy no soy el creyente, pero soy el receptor de la fuerza, o no sé cómo has comentado, que es como, vale, pues la tengo, pero no me dedico a esto, pero sé que está ahí, ¿no? Eso sí que pueden ser figuras más mesiánicas. Y obviamente, si nos metemos en la figura de Anakin y tal, puedes leer una lectura bastante cristiana de Anakin, ¿no? Incluso la idea de, que esto también es muy egipcio, ¿no? Que bueno, en el fondo es donde viene toda la Jesús, ¿no? El descenso a los infiernos. No tiene toda su vida, cae en la tentación, se va al infierno y luego acaba resucitando o acaba volviendo a la vida o entendiendo que las cosas, y él sí que es el verdadero que retorna el poder a la fuerza, el equilibrio a la fuerza, ¿no? Entonces es como, vale, he pasado, he descendido a los infiernos de Dante, he visto todo lo chungo y luego ya pues entiendo las cosas de otra manera, pero sí que hay como un pastiche, una mezcla, no pastiche negativo, sino que de la teoría Sith sí que puede beber de muchas posiciones religiosas y sobre todo considero que más orientales, ¿no? Que por eso tampoco nos desagrada tanto o nos gusta bastante más la filosofía Jedi, ¿no? Porque es como, vale, en el fondo te está diciendo la vida es interdependencia, la vida funciona, tú no tienes que intentar controlar esa vida, lo que tienes que intentar hacer es comprenderla y funcionar con ella, ¿no? Es como, pues, allí va. Entiende que la vida es otra cosa, no intentes controlarlo, el poder, no intentes controlar la fuerza, porque controlar la fuerza te va a llevar al sufrimiento, en el fondo. Sí, de hecho el personaje de Anakin, cuando comentaba las referencias que tenía con respecto al cristianismo y demás, ¿no? Bueno, se ve claramente por la escena en la que en el episodio 1 de La amenaza fantasma le dice Qui-Gon Jinn, el Jedi que está en Maestro de Obi-Wan, le dice a la madre, bueno, ¿y su padre qué pasa? Y no tiene padre, ¿no? Lo cual es un meme en Star Wars, claramente. Todo el mundo dice, bueno, pero esto qué mierda es, ¿no? Pero claramente es una referencia al personaje de Jesús de Nazaret, ¿no? Que George Lucas lo intentó dejar ahí de manera poco sutil, bajo mi punto de vista, pero que, bueno, está presente y evidentemente... sí, es que cuando hablamos de la filosofía de los Jedi,
muchas veces creo que nos juega un poco en contra el ser occidentales, ¿no? El ser, bueno, en vuestro caso imagino que también sois europeos, no como yo, y siempre partimos con interpretaciones un poco, bueno, no sé si se podría decir como mancilladas, un poco así, ¿no? Pero que siempre están cortadas por un patrón que claramente nos delata, ¿no? Pero aún así Star Wars está explicado de una manera que creo que es cercana a una universalidad, a un intento de universalidad, ¿no? Que no realmente no se puede como tal, pero sí, creo que funciona por la narrativa, ¿no? Por cómo resuena en diferentes países, ¿no? Como cuando hay reacciones en los cines tan efusivas, tan apasionadas, eso se debe también ahí, ¿no? A cómo interpretamos los diferentes mensajes que nos quiere dejar los diferentes creativos de Star Wars, ¿no? Sí, yo creo que obviamente, ¿no? Además, como decía McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje y claro, además el cine de masas, ¿no? Llega a todo el mundo y si ese mensaje, esa narrativa, además, es una narrativa bueno, que toca puntos que se comparten en todas las sociedades y en todas las comunidades, ¿no? La típica lucha del bien y el mal, ¿no? Que muchas veces nos reímos de eso, pero que es algo que, por desgracia, también vivimos en la vida real, ¿no? Anda que no estamos viendo ahora mismo literalmente la lucha entre el bien y el mal, básicamente. De hecho, quería preguntarnos y sacar ese tema, ¿no? Quizá más relacionado con la figura de Palpatine y de Anakin, que obviamente son como dos perfiles, sobre todo Palpatine, ¿no? Que sería como el mal absoluto, ¿no? Desde que nace, es un burgués, ¿no? Recalcitrante, de familia rica, que tiene la fuerza, que tiene un poder tremendo, etcétera, etcétera, pero que además, ¿no? Está totalmente, bueno, traspasado, ¿no? Por esa ideología totalitaria de los Sith y bueno, ya no voy a entrar, ¿no? Porque ya lo habéis comentado y toda la gente que está escuchando sabrá, ¿no? Todo lo que hace, ¿no? Da el golpe de estado, mueve todos los hilos, pero además también corrompe a Anakin, ¿no? Que se suponía que era el elegido, que iba a ser un Jedi espectacular, ¿no? Lo corrompe y bueno, genera todo lo que genera luego, ¿no? Que es la instauración de un imperio que solo hace que realizar genocidios por donde pasa a nivel planetario y subyugar, ¿no? A la población, a toda una serie de intereses económicos que están alrededor del imperio, ¿no? Porque al imperio también lo apoyan ciertas facciones económicas, ¿no? En Star Wars, ¿no? Y nada, os acaba el tema porque es que hay tanto paralelismo con Donald Trump, ¿no? Y no sé si Anakin no hay, no hay un Anakin, ¿no? Pero con Palpatine sí que hay un paralelismo, ¿no? Con gente como Donald Trump, ¿no? Que manejan un imperio y que obviamente se carga la democracia tan imperfecta de ese imperio. Bueno, yo a Estados Unidos no lo llamaría democracia en ninguna de las épocas históricas, pero bueno, una democracia burguesa, vamos a decirlo así, para que nos entendamos, ¿no? Y que George Lucas obviamente la defiende, como hemos dicho, que se postula en un punto de vista seguramente socialdemócrata. Pero además la figura de Anakin me resulta interesante porque creo que puede ser un paralelismo muy forzado, ¿no? Pero sí que vemos eso, ¿no? Con el radicalismo actual que vemos, ¿no? Sobre todo en personas, de hecho, normalmente varones, Sí. que se están radicalizando de manera muy clara, ya no a nivel de partidos políticos en concreto, sino a nivel cultural y a nivel de valores, ¿no? A nivel axiológico, sobre valores que van ligados a la competitividad, a la masculinidad tóxica, a la violencia, a las dictaduras o a valores antidemocráticos a nivel de convivencia con los congéneres, etcétera. Y creo que lo veo bastante claro, ¿no? Comento además lo del género porque Anakin también tiene ahí como una connotación de género, ¿no? Está como muy asustado de no ser un buen padre porque no ha tenido padre, de perder a su amada, ¿no? Ahí hay un conflicto también muy masculino. Y de hecho, hoy, esta mañana he leído un artículo muy interesante, creo que era en El Salto o en el diario.es, no lo recuerdo bien, que creo que era en El Salto, que hablaba sobre una investigación que se ha hecho ya con bastantes, con una contundencia de muestra bastante fuerte, y ya podemos decir que en realidad la variable que condiciona el voto a la extrema derecha actualmente no es la edad, que es lo que se estaba diciendo todo el rato, los jóvenes votan a la extrema derecha, no es la edad sino el género, porque se han hecho Total. ya a nivel nacional de muchos países en general
la tendencia hacia la extrema derecha, ¿no? A nivel de macrodatos, estudios sociológicos y tal, para que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, muchas personas entrevistadas y con muchos datos. Y lo que ha salido es que lo que está ocurriendo es que los hombres en general, tanto los de 16 como los de 60 años, están votando o están virando en porcentajes muy similares a la extrema derecha. Y en el ámbito, bueno, en el género femenino en este caso, al contrario, ¿no? Hacia la izquierda, hacia el progresismo, vamos a decirlo así. Entonces aquí la variable edad no sería una variable básicamente sustancial en el análisis, sino, o no siempre, o no con tanta contundencia como se comentaba, sino que la variable que está determinando es el género, ¿no? Aquí entraríamos, que obviamente esto entra pues, en el feminismo y todo, ¿no? Y toda una serie de valores y de espacios de socialización muy diferentes, etcétera. Pero bueno, Sí. no sé qué veis aquí en el paralelismo, ¿no? Pero se ve sobre todo, y por un poco centrar un poco la pregunta que he hecho como un contexto muy amplio, ¿no? En el tema de la radicalización, ¿no? Figuras como Palpatine, que ya son figuras que vienen de un paradigma autoritario, incluso a nivel de clase social, pero luego Anakin, que sería lo contrario, sí que sería como la figura de la radicalización, ¿no? O cómo acaba viéndose embelesado, ¿no? Además, sobre todo, por pulsiones que habéis comentado antes, emocionales como el miedo, etcétera, etcétera. Ni hablar, ¿no? De cómo la extrema derecha habla de todo eso, del miedo, la inseguridad, bla, 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 bla. ¿No? Básicamente su programa político es eso, azuzar el miedo, básicamente, ¿no? Entonces no sé qué opináis, pero que veo un paralelismo como muy interesante y claro ahí. Sí, a mí me parece interesante. Mira, por ejemplo, como una reflexión personal de lo que significa el personaje de Anakin para mí, realmente, especialmente durante los 2 primeros episodios de las precuelas, se hace mucho énfasis en las razones por las que realmente cae Anakin, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con cómo se ha criado, ¿no? ¿Cómo se ha criado? Bueno, en un planeta, Tatooine, siendo esclavo desde su nacimiento, con una sola madre, es decir, con una sola figura materna en este caso, ¿no? Y claro, criándose con unos valores como muy arraigados en esa tierra tan vasta, ¿no? En la que solo hay arena, solo hay calor, y él al fin y al cabo le coge odio incluso a su propia tierra, a raíz de la condición social por estatus en la que está viviendo, ¿no? En la que al final tiene que correr en las carreras de vaina para intentar salir de allí. Y al final sale sin quién, sin su madre, sin la persona que la ha criado. Y se va con unos monjes que, bueno, parecen bonachones, pero no son su familia, al fin y al cabo. Los acabarán, intentarán integrarlos y demás, como se ve, por ejemplo, en los diferentes cómics en los que te explican el proceso de entrenamiento de Anakin Skywalker en la Orden, pero al fin y al cabo él nunca se llega a sentir del todo integrado. De hecho, se llega incluso a pelear con otros estudiantes porque él, como tiene una gran conexión con la fuerza, pues literalmente es muy duro, muy fuerte para su edad y claro, eso lleva a que desarrolle un carácter muy similar a lo que entendemos como masculinidad hegemónica, ¿no? Aquí entran muchas autoras que han estado explorando el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Y por supuesto, una cosa que yo veo también es en el episodio 2 cuando pierde a su madre y se pone literalmente a matar a toda la población Tusken que había en la zona, ¿no? Los que habían secuestrado a su madre, ahí se ve que él realmente ya tiraba un poco a esa línea de lo que en un futuro sería Darth Vader, ¿no? De que realmente Palpatine no es que crea un monstruo, es que eso realmente por toda su historia, por todo su desarrollo mental, psicológico y social y cultural, ya se estaba creando ese personaje, ¿no? Al igual que se ve muy bien cuando trabajamos lo que es la ideología, se ve en la escena en la que en el ataque de los clones Anakin tiene una conversación bastante lamentable y mal escrita con Padme, ¿no? Porque le dice Padme, bueno, yo es que defiendo a la República, no sé qué, y dice, y dice Anakin, pues yo creo que tiene que haber un tío que mande, no sé qué, y dice, pero eso significaría una dictadura. Y dice, bueno, si funciona, y eso te lo deja ahí caer, pero ya ahí te está diciendo de que, ojo, que esta persona se está radicalizando, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con su género, porque durante su infancia, con la única mujer con la que aparentemente sabía relacionar era con su madre.
De hecho, la forma en la que él socializa con Padme al principio es evidentemente muy rara, ¿no? Porque, de hecho, Hayden Christensen, que se ha tildado durante mucho tiempo como un mal actor y todo el rollo, yo creo que esa parte, curiosamente, sí que la hizo muy bien, ¿no? Porque no sabía hablar con ella, hacía comentarios muy fuera de lugar, ¿no? La miraba de una manera así como muy rara, muy seguida, muy tal, y ella se sentía incómoda. Eso tiene que ver con el modelo de qué es ser un hombre, ¿no? Y por ende se radicaliza. Y Palpatine, evidentemente, representa a muchas de las figuras autoritarias que hemos vivido en el siglo XX y ahora en el siglo XXI con Donald Trump, pero que también pueden ser a lo mejor Putin o incluso Netanyahu, porque, claro, cuando tú ves Andor y ves lo que hacen en el planeta de Gorman, inmediatamente se te viene a la cabeza la situación que está viviendo ahora mismo el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania, ¿no? Pero vamos, que también hay referencias históricas en la masacre de Gorman, como por ejemplo la masacre de Tlatelolco en México, creo que era en los años 60, si mal no recuerdo, en la que hubo una masacre de un movimiento de estudiantes porque uno de las figuras de autoridad, ¿no? De los policías, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O como lo queráis llamar, se hace pasar por un rebelde, igual que pasa en la plaza de Gorman, dispara a uno de los guardias y se lía de la de Dios. Y se produce una masacre, un genocidio. Entonces, evidentemente, ese tipo de figuras se aprovechan de sus habilidades de manipulación social y mediática. También en Andor se ve el ejercicio de la propaganda, de cómo se señala a los rebeldes como terroristas, literalmente, igual que se hace con otros movimientos insurgentes durante toda la historia, ¿no? Lo hemos visto también a principios del siglo XXI con lo que ocurrió en Irak, ¿no? Y Al-Qaeda y Bin Laden y demás. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con cómo se originan este tipo de movimientos. Y evidentemente ahí influye ideología, género, clase social y todos los demás factores que están interrelacionados, como diría la autora Kimberly Crenshaw con su concepto de la interseccionalidad, ¿no? Creo que aquí debe de estar presente a la hora de hacer un análisis crítico de lo que es la franquicia de Star Wars. Sí, sí, muy interesante todo lo que comentas. Nunca me había puesto a pensar el tema de la masculinidad en relación a Anakin, pero por lo que estabais comentando, me resuena mucho también, o la interpretación que se podía hacer a día de hoy, es esta instrumentalización del malestar, ¿no? O sea, cómo Anakin puede reflejar esta situación de la necesidad de reconstruir las masculinidades, de pensar las masculinidades desde otra manera, que es donde nos encontramos, y cómo al ver ese no saber hacia dónde tirar, no saber cómo construirse, es visto por la extrema derecha como la defensa de los valores tradicionales que tendrían que cumplir, ¿no? Y cómo el Anakin se encuentra en esa situación de, bueno, tampoco considero que el hecho de no poder enamorarme dentro de la orden de los Sith pueda procurarme un problema, ¿no? ¿Cuál es esta idea de amor que se está... que el amor visto como causa de sufrimiento, ¿no? En el fondo sería esta idea de los Jedi, ¿no? Es como no te enamores porque el amor te va a hacer sufrir. Y claro, si tú sufres, mal porque vas a irte por el mal camino. Por lo tanto, asume el celibato, no te enamores y reprime todo eso, ¿no? Esa sensación de represión que hubiera pasado si los Jedi hubieran cambiado y hubieran intentado construir unas relaciones afectivas, sexoafectivas o amorosas de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, en esa situación de, como tú muy bien comentabas, Pablo, de Anakin, de no saber cómo relacionarse con una mujer, ¿no? Que a día de hoy la extrema derecha es lo que acusa al feminismo, ¿no? De, lo habéis llevado a unos extremos que ahora mismo ya ni sabemos cómo hablar con una mujer, ¿no? Que salía el otro día, ¿no? Uno del PP diciendo, ¿y tú cómo ligas? ¿Sabes? Como, perdón, ¿cuál es esta idea, no? Entonces, sí que veo cómo Palpatine puede reflejar toda esa potencia que la extrema derecha tiene a día de hoy de saber capitalizar, mercantilizar y reconducir esa desafección masculina, o como lo podamos llamar, hacia su deriva totalitaria para decir, vamos a defender lo que antes nos encontrábamos a gusto y sabíamos hacer, ¿no? Entonces, en vez de repensarlo todo, ¿por qué no? Y repensar la masculinidad, repensar las formas de relacionarnos sexoafectivas, etcétera, etcétera, pues no, eso es lo malo, eso es lo que eso se ha visto corrompido y hay que volver a la esencia de que incluso vas a poder hacer que el amor romántico
nunca muera y sobreviva a la muerte porque tú podrás salvar a las personas queridas, ¿no? Que luego ahí es donde se ve esto, tal y como lo comentabas, es que ayer estaba leyendo a Grifo Berardi y te decía, bueno, Schopenhauer es interesante de leer por su biografía, por la vida que él tiene, ¿no? Y por lo que estabas explicando tú, es muy parecida a la vida de Anakin, ¿no? O sea, Schopenhauer en el fondo se le muere el padre, se queda viviendo solo con su madre, a la cual él acaba odiando y repudiando. Entonces él se encuentra en un mundo donde lo primero que pierde es ese amor maternal, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza toda su visión misógina, toda su visión chunga de la vida, porque ha perdido lo principal, que es el amor maternal, ¿no? Y Anakin se ve un poco en ese reflejo de, bueno, no es que lo hayas perdido porque tal, sino porque te has ganado la libertad, pero no has podido ganar la libertad de tu madre. Por lo tanto, la relación ya empieza, es un poco edípico todo esto, ¿no? Es como, vale, has perdido el amor de tu madre y a partir de ahí vienen todos tus males y toda la situación, ¿no? O sea, es como una lectura muy freudiana. De hecho, con respecto a lo que comenta, perdona, que a lo mejor no has terminado y... Sí, he terminado, tranquilo. Vale, gracias. Que me parece súper interesante porque con respecto a lo que comentas de lo del amor y de cómo se manipula el malestar, ¿no? De una generación entera, ¿no? De un colectivo de jóvenes. A mí me recuerda un poco al movimiento Incel, ¿no? De cómo surgió el movimiento Incel, que ahora mismo está tan presente en diferentes productos de la industria cultural. Lo hemos visto en adolescencia, lo hemos visto en la serie Salvador, lo hemos visto en un montón de productos. Y evidentemente es algo que es preocupante, porque sí, a veces puede parecer que es una minoría, pero la ideología que se manifiesta en el celibato que hacen los incel, ¿no? Que es, bueno, dicho de una manera muy vulgar a lo mejor, pero es follar porque no follar porque no pueden, ¿no? Tiene que ver mucho con esas emociones que puede sentir también Anakin por la Orden Jedi, porque tiene un mecanismo de represión emocional basado en que no te vincules con esta persona a nivel sexo afectivo porque te puedes caer en el lado oscuro y al final produce el efecto contrario, resulta contraproducente. Dicho esto, es curioso porque la Orden Jedi realmente en su filosofía no prohibía el amor, sino que, o sea, es decir, ellos promovían el amor entre iguales, pero tenían el hándicap, que es algo que fue evolucionando a lo largo de la historia de los Jedi hasta materializarse en una idea de que no puedes tener relaciones. Puedes tener relaciones a lo mejor de amistad o de lo que sea, pero no te vincules de esa manera porque tal. Y claro, por eso este tipo de cosas, cuando las vemos también en otras series como en Clone Wars, que te explican literalmente de que Obi-Wan ya sabía desde hace mucho tiempo que Anakin tenía una relación con Padme y no quiso decir nunca nada porque él lo veía feliz. Porque él veía que algo que no ha podido generar en su vida misma, porque él tenía una relación sentimental con Satine, ¿no? Que era uno de los personajes que salía en Clone Wars, pero Darth Maul la mató, ¿no? Y como vio que Anakin tenía una relación con Padme, no quiso informar a la Orden Jedi y lo habrían echado de la Orden perfectamente. Pero Obi-Wan, siendo un Jedi como mucho más abierto de mente, dice, mira, yo tengo unos valores y una filosofía de vida que intento aplicar, pero yo no tengo que imponerla ante mi alumno, porque yo confío en mi alumno, porque yo creo que él es el elegido, ¿no? Esa idea mesiánica, volvemos a la idea mesiánica y demás, ¿no? Y esa idea del amor como un todo, ¿no? Como algo que trasciende de generación entre generación, que se transmite, por ejemplo, a través de la memoria y demás, es muy importante recargarlo porque lo necesitamos. Lo que no necesitamos es ese amor romántico que se ha visto también en las pelis de Walt Disney, ¿no? Con el concepto de las princesas y los príncipes y los roles de género, ¿no? Todo este tipo de cosas nos hacen el mundo más pequeño. Y yo creo que el mundo es mucho más complejo. No, hay muchos tipos de amor, hay muchos tipos de relaciones, y creo que en Star Wars eso también se representa, aunque sea de una manera más mainstream, ¿no? Por así decirlo. Sí, la idea está, no sé si voy a decir algo, Álvaro, pero es que ahora lo que ha dicho lo del amor, llevándolo al tema oriental otra vez, había un filósofo, bueno,
están los debates si existía o no existía la filosofía en China, en aquella época sí que existía, pero lo trataban desde otros conceptos, que se llama Modi, ¿vale? Que él hablaba de la idea, muy arraigada a esta idea de la concepción de la fuerza, ¿no? Que es la idea del amor universal que todo lo abarca, ¿no? Entonces es la idea esta de, bueno, pues también es el hecho de amarlo todo indistintamente, ¿no? Porque se merece las cosas que sean amadas por sí mismas. En cambio, cuando tú ya pones no, esto lo quiero yo para mí porque es mi deseo y mi voluntad el que sea posesivo y sea amado, es cuando toda esta fuerza, todo este equilibrio se rompe, porque ya estás poniendo tus intereses por encima de los demás, ¿no? Pero me resulta muy interesante la lectura esta que comentas, que lo desconocía. Yo veo igual en el sentido de, bueno, si ama a Padmé y eso no supone ningún problema, ¿por qué no iba a poder mantener esto, ¿no? Entonces, simplemente era esta puntualización de que lo oriental siempre coge un poco más esta idea de el amor que toda la abarca, etcétera, ¿no? Un poco de idea del solarpunk también. Bueno, voy a lanzaros la última pregunta, ¿vale? Estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, la verdad que es muy interesante. Nos vamos un poco, ¿no? Del tema ya, quizá del tema analítico, aunque no, pero nos vamos un poco más del tema sociológico. Nos iríamos quizá al tema subjetivo filosófico, ¿no? Ya para acabar, no sé si os apetece hacer el ejercicio de elegir un personaje de Star Wars y muy brevemente, bueno, brevemente como queráis, y comentar por qué elegís ese personaje a nivel filosófico o sociológico, o por qué os parece interesante. ¿Empiezo yo? Vale, Pablo, dale. Vale, yo lo tengo que pensar. Vale. Sí, tú lo tienes que pensar. Yo es que lo tengo claro y sé que, bueno, que a lo mejor me estoy tirando un triple y estoy eligiendo un personaje que es demasiado moderno, o, que no es tan arraigado en el fandom, etcétera, etcétera, como pueden ser el Maestro Yoda o Obi-Wan Kenobi o Anakin Skywalker o lo que sea, ¿no? Pero es que a mí me llegó mucho el personaje de Vizcaín en Andor, porque creo que responde a una cuestión que también tiene que ver con el amor y es algo que resuena mucho con mi ideología y con mi cosmovisión, ¿no? Que es esa idea de que ¿qué hay más allá de la guerra? O sea, es decir, tiene que haber algo, ¿no? Porque todo el movimiento rebelde, todo el movimiento insurgente que se produce en Andor, que es un movimiento incansable, lleno de sufrimiento, de caída, de muerte, de genocidio, de un montón de cosas, ¿no? De injusticias, opresión, segregación, hay de todo. O sea, están todos los conceptos que tienen que ver con las desigualdades producidas por estructuras sociales, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pues básicamente la última imagen de Andor lo responde, ¿no? Se ve, aunque parezca una imagen muy conservadora, realmente sí que tiene una lectura relacionada con ideologías postcapitalistas, ¿no? Y cuando ella sale con el niño de Cassian, al final, el bebé, al final de todo, mirando el horizonte, sabiendo, tú, si has visto Rogue One, que Cassian va a morir y que nunca llegará a conocer a ese hijo o hija que ha tenido, pero aún así ella está sonriendo, ella ve un futuro, ella ve esperanza. Y eso es lo que a día de hoy creo que puede ser más rompedor en la saga, ¿no? Estamos viviendo un momento, un contexto histórico en el que estamos viendo cómo ahora lo punk es la extrema derecha, ¿no? Ahora se han apropiado del concepto de los punk, ¿no? De ese movimiento de rebeldía surgido en los años 60, ¿no? En diferentes regiones en las que un grupo de personas antisistema decían, oye, ya basta de esto, ¿no? Pues ahora hay gente de ideología claramente reaccionario, de autoritarios, neoliberales, neoconservadores y fascistas, ¿no? Que se han unido a esa tendencia de, mira qué rompedor soy, ¿no? Mira qué antisistema soy, que estoy, yo qué sé, que estoy en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Y digo yo, qué punk, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No te vayas mucho a arriesgar, ¿eh? Uy, Dios mío. Pero la gracia de todo eso es cuando vemos que el cinismo está dominando en gran parte de la sociedad y vemos un producto que ha surgido de la industria cultural de Disney, que ya tiene tela, que haya surgido un producto así
que te plantee un rayito de esperanza de, oye, más allá del sufrimiento, más allá de todo esto, tiene que seguir habiendo amor y tiene que seguir existiendo la voluntad de decir hasta aquí, ¿sabes? No vamos a permitir que pasen este tipo de cosas, pero también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Hay una reflexión de los cuidados muy curiosa al final de Andor, porque también te habla de cuando el personaje de Cassian dice, yo ya no quiero seguir en esta lucha, porque estoy cansado, porque no puedo más. Y si él decide seguir en esa lucha, es precisamente porque Biggs toma la decisión de irse, que a priori puede parecer un acto cruel, ¿no? Pero para Cassian significa ese rayito de decir, ¿y si ya no hay esperanza? ¿Y si yo por no quedarme aquí, por no optar por quedarme a seguir luchando, no hay ni futuro ni para mí, ni para Vix, ni para nadie? ¿Sabes? Ese salto es lo que marca la diferencia. Pero evidentemente no debemos de olvidar autocuidarnos, porque la rebelión también cansa. La rebelión es frustrante, ¿no? Es frustrante ver que no tienes éxito, que no hay cambios, pero en el fondo se pueden materializar, ¿no? Y por eso ese personaje a mí me llegó tanto y me hizo llorar al final, ¿no? Y creo que también debemos de ser autoconscientes de lo que provocan ciertos productos de la industria cultural que aunque si nos basamos en autores de la teoría crítica como Adorno, Horkheimer o Walter Benjamin y muchos otros, ¿no? También Gramsci con el concepto de hegemonía cultural que ya salió antes, ellos te dirían que no puede salir un producto así en una industria cultural como la que tenemos, porque claramente está hecha para constreñir, ¿no? Para simplemente difundir propaganda, moldear pensamientos, cosmovisiones, etcétera, etcétera. Pero luego hay autores, y uno de ellos, de las teorías postcapitalistas, que es Mark Fisher o Frederick Jameson, que defenderían de que dentro de la hegemonía también hay resistencia. No solo debemos de fijarnos en los movimientos que tienen que ver con el cine alternativo, independiente y demás, que evidentemente sí, esa cultura popular hay que rescatarla y es importantísima y la debemos también de utilizar para nuestro ejercicio de educación en las clases populares, ¿no? En los institutos, en los colegios, en las universidades y en otros espacios, en las mismas plazas y en los sindicatos, en las asambleas. Pero también dentro de la hegemonía pueden haber ciertos productos que si se analizan bien y si se escriben bien, pueden ser una lanza que puede romperse para a nuestro favor. Creo que debemos de rescatarlo, pero sin perder esa crítica tan necesaria hacia de dónde vienen esos productos. Y con eso yo creo que queda bastante más claro, ¿no? Voy yo, si quieres, José, te dejo más Sí, tiempo. adelante. Vale, Sigo pensando en el personaje. No tengo ninguno favorito de Star Wars. ya, no, por decirte, no antes de decir yo el mío, que es un clásico, pero lo voy a dar un poco de interpretación. No hace falta que sea como tu favorito, sino uno que destacas, ¿no? Por algo filosófico. Yo, por ejemplo, Sí. me parece relevante e interesante destacar el papel de Obi-Wan. Básicamente porque aunque sea un héroe, es un perdedor total, ¿no? Creo que tiene un arco de personaje muy interesante, ¿no? Porque aunque es un Jedi de éxito, etcétera, etcétera, y hace todas las cosas bien en principio, ¿no? Como se deben hacer, pues acaba perdiendo, ¿no? Para empezar, pierde, bueno, la Orden Jedi, ¿no? De la que formaba parte y matan a todos los Jedi o prácticamente a todos. Incluso aunque vence a Anakin en el duelo, acaba perdiendo porque pierde a su amigo o a su hermano, que aunque fuera su maestro, se tiene una ya amistad cuando Anakin es más mayor, como si fueran hermanos o casi iguales. Y luego además pierde su vida en general porque tiene que exiliarse y vivir escondido en una cueva, ¿no? Esperando un poco a que vuelva la oportunidad de la revolución, etcétera. Creo que es un poco, está en una situación emocional básicamente parecida a la clase trabajadora mundial, ¿no? Estamos ahí esperando, ¿no? Cuándo vamos a poder pegar el hachazo a todos estos desgraciados. Entonces creo que el personaje de Obi-Wan, visto ya no tanto como un personaje que mola, porque, bueno, porque eso es un Jedi, ¿no? El
típico Jedi como tal, y entonces te identificas fácilmente con él, porque además es bueno y hace las cosas bien y todo esto, y es carismático, sino porque además es un personaje eso, que lo que le caracteriza es la derrota, pero a su vez que no se rinde, ¿no? Y luego al final, gracias a que no se rinde, pues acaba luego adiestrando a Luke Skywalker, lo cuida, ¿no? Etcétera. Y pues la revolución, ¿no? De la Alianza Rebelde en las primeras películas, pero que cronológicamente son las últimas, de las primeras 6, pues acaba siendo gracias en parte a él, ¿no? Entonces yo destaco un poco a Obi-Wan, que tengo que decir que se parece mucho a Gandalf también. El Señor de los Anillos y ahí se han copiado bastante de esa tipología de personaje. Y nada, te dejo a ti, José, que decir lo que quieras. Pues no sé, está intentando marcarme buena de venga, va, pues yo tiro por los androides, ¿sabes? Ya que estamos en el Cyberpunk, un poco digo, pues me tiro por R2D2. Ese robotillo de androide o C3PO, ¿no? Que en el fondo son relaciones cibernéticas humanas. Y en el mundo de hoy es como, bueno, podemos pensar la máquina más como un aliado que no como un instrumental de guerra para defender un imperio, ¿no? Eso podríamos decir de estas maneras, de incluso como Anakin de niño lo que construye es un androide para ayudar a su madre a hacer relaciones humanas básicas cuando él no esté, ¿no? Entonces ya esta mentalidad de construir los androides no para la guerra o los droidicars o los, como lo queramos llamar, o las grandes naves imperiales, sino, bueno, pues construyamos androides que realmente nos puedan ayudar, ni que sea hacer pequeñas partes de la revolución, ¿no? Porque si no fuera por R2D2, el mensaje en color verde nunca hubiera llegado a Anakin Skywalker, ¿no? Entonces es como, venga, va, me posiciono un poco con los androides para dejar un poco a los Jedi y a los humanos de lado. No está mal tirado lo de los androides, ¿eh? O sea, yo he visto incluso a gente no tan cercana, pero cuando ves en foros, en redes sociales y en otros sitios así, con lo que opina de la gente de ciertos personajes de Star Wars, hay gente que le apasionan, por ejemplo, los personajes de los clones. Porque se dice, sobre todo cuando ya has visto Clone Wars, de que los clones son las mayores víctimas de la guerra, ¿no? Porque son seres humanos que no son considerados seres humanos, que están creados por y para la guerra, no están vistos como que tienen sentimientos cuando sí que los tienen, y cuando los manipulan con el chip que les implanta Palpatine para ejecutarlo mediante la Orden 66 y que maten a los Jedi y al resto de sus siervos y demás, se convierten en marionetas. Y luego no solo eso, sino que además en serie, esto también se trabaja, por ejemplo, en la serie de Obi-Wan Kenobi, pero también en La Remesa Mala, ¿no? Que te explica la historia de unos soldados clones raros, por así decirlo, que te explican de que qué pasó con los clones en la época imperial, ¿no? En el principio en el auge del imperio, porque eso no lo explican en las pelis. Pero es interesante porque los clones les quitan, o sea, es decir, les quitan su pensión, ¿vale? Es decir, todo lo que han luchado para la guerra no vale para nada. Recuerda, por ejemplo, lo que hacen muchas veces con los soldados a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y cuál ha sido su papel? Pues nada, acabar en la calle pidiendo, literalmente, como se ve a un clon en Obi-Wan Kenobi, que está acabado, por mucho que haya luchado, acabado pidiendo en la calle, muerto del asco, y literalmente siendo personas outsiders totalmente. Y claro, los clones, quizás por eso Dave Filoni se centró tanto en hacer muchos capítulos sobre determinados clones, ¿no? Hay un capítulo, por ejemplo, que se centra en un clon que se llama Cincos, ¿no? Que te cuenta una historia súper conmovedora. Creo que por eso resuena en el fandom, a pesar de ser seres clónicos, ¿no? Que parecen iguales, pero que cada uno tiene una personalidad, una ideología, una forma de hacer las cosas, y eso me encanta. O sea, esa parte de Star Wars en la que de repente un personaje que no creías que iba a tener trasfondo lo acaba teniendo, eso es maravilloso. Bueno, pues si no quieres añadir nada más, José, aquí lo dejamos en nuestra hora correspondiente de podcast, como siempre. Nada, os agradezco a los dos que hayáis venido a charlar un poco sobre Star Wars. Un tema un poquito más relajado, pero bueno, al final hemos acabado hablando del fascismo como siempre, pero bueno, llevamos rachas en el podcast, pero porque toda la gente de todas las disciplinas que viene acaba hablando de lo mismo, pero bueno, también es normal, ¿no? Por la situación en la que vivimos y que debemos superar. Así que nada, nos vemos en la próxima.
Te dejo ahí el guante por si quieres volver a venir, por supuesto, Pablo, y a ti, José, también. Vale. Muchas gracias. A José lo tengo secuestrado en el armario, está aquí al lado, ahora lo vuelvo a cerrar. Ya, cuando no puedo sacar una foto mía y la engancha allá atrás y se pone a hablar conmigo en la foto. Bueno, nada, nos vemos, hasta la próxima, hasta luego. Un placer, Hasta la Pablo. próxima. Un placer a los dos. Chao. Hasta luego.